Me llamo Roberto Castillo, nací en Barbacoas, soy hijo natural de Barbacoas, nací un 12 de septiembre de 1951. Profesor Roberto, ¿qué lo llevó a usted a ser artista? Bueno, desde mis primeros pasos, yo siempre fui un niño hiperactivo, bastante travieso, más de la calle que del interior de la casa y de la familia. Tal vez ese conocimiento social que tuve en la calle, donde pude auscultar la naturaleza, las familias, los muchachos, me llevaron a un compartir que poco a poco con el crecimiento me hizo llegar a las escuelas y en las escuelas siempre me destaqué en la parte artístico-cultural, como cantante, como declamador y como también dibujante. El dibujo fue una cuestión innata, puedo decir, porque en la familia tenía un hermano muy autodidacta, muy empírico, de todo lo que se llaman artes, él tenía un poco. Y entonces fue así como le aprendí también el arte del dibujo y la pintura. ¿Cómo se llama su hermano? Mi hermano se llama Ernesto Castillo. Actualmente está residencializado en la ciudad de Cali. Entonces, en su entorno familiar, lo motivó o lo influenció a desarrollar su práctica artística. Sí, además del entorno familiar, ya en mi juventud, siendo maestro en la normal, por allá en 1985, me fui a la ciudad de Bogotá buscando mejores caminos, buscando el área de la comunicación social. Como la Universidad de La Sabana, en Bogotá, asistieron otros paisanos de Barbacoas, yo llegué, pero esta carrera ya estaba en su extinción. Al quererme regresar, recibí los consejos de algunos amigos que me conocían y me dijeron, no, pero están las artes plásticas y usted maneja muy bien eso, entonces ¿por qué no hace la licenciatura en artes plásticas? Y fue así como me quedé en la Universidad de La Sabana aprendiendo las notas menores de la teoría del color, cómo se elabora un cuadro, etcétera, etcétera. Y así me fui formando y creciendo en el arte de la pintura. Profe, en su comunidad o territorio, ¿hay artistas o sabedores que le hayan inspirado? Bueno, la historia de Barbacoas no cuenta de la existencia de muchos artistas. De pronto, en un libro, al pasar páginas, hacemos un alto en unos pocos nombres, actualmente desconocidos para la gente contemporánea. Por esa soledad y por ese silencio que había pues en esta sociedad del 50 para acá, pues tal vez yo emerjo como uno de los primeros cultores del arte en el campo del dibujo y la pintura, sin dejar de manifestar que anteriormente en algunas familias tenían miembros de esas casas que con capacidades para la cestería, el bordado, el tejido, etcétera, etcétera, y hacían obras muy maravillosas. Pero de pintores pocos. Es a partir de la década del 60, 70 y en el 80 inclusive, que comenzamos a caminar este espacio tan grande y a recrear a la juventud
que estudiaba no solamente en el Colegio Luis Irizar, sino también en la normal, para que incursionaran en el arte del dibujo y la pintura. ¿De qué manera lo que sucede aquí en nuestro territorio lo inspira para ser artista? O lo inspiró, perdón, para ser artista. Bueno, la observación de la naturaleza, porque el territorio de Barbacoas tiene un ecosistema muy influyente para desarrollar capacidades artísticas. Abstraer elementos de la naturaleza y plasmarlos en un cuadro, eso es muy maravilloso. Lo otro es que Barbacoas está llena de muchas actividades cotidianas y entonces de allí también se pueden rescatar grandes temas que se los puede llevar al lienzo específicamente. Pero como en Barbacoas no hemos tenido talleres, no han habido escuelas de enseñanza, es a partir del año de 1990 cuando la normal, bajo mis recomendaciones, organiza los talleres de arte, donde comienzan a formarse jóvenes que trabajan en distintas áreas. Por ejemplo, se dedican aprendiendo a ser decorativistas, se dedican a hacer los grandes monumentos religiosos, como el pabellón para el Santísimo Sacramento, como el vestir el cuadro de la Navidad. Esto se hacía con elementos telares que se compraban en el comercio y entonces maravillaban a los visitantes cuando iban al templo. Posteriormente, pues ya en el taller de arte comenzamos a hacer prácticas extramuros y fue así como los muchachos comenzaron a crear escenas cotidianas en muros amplios que se encontraban frente a las calles de Barbacoas. Y todo esto se hacía con amor, con el esfuerzo de los mismos estudiantes y de los padres de familia, porque en un principio no había apoyo de las autoridades. Poco a poco, pues, también esa mano tendida pues, ha ido creciendo y ya tenemos alumnos profesionales que desarrollan este arte de otra manera, donde también a manera de emprendimiento pues hacen sus obras, las plasman en los muros y reciben también un beneficio económico como honorario a su trabajo. Profe, existen situaciones comunitarias o territoriales que afecten el desarrollo de su práctica artística. Pues en parte sí, porque es decir, no se mira desde la autoridad misma que rige los destinos del pueblo. En todos los tiempos no se ha visto esa ansia porque uno trascienda en el arte de la pintura y el dibujo. Solamente nos hemos dedicado a cosas que no son menores, pero dentro de la cultura y todo lo que se hace en Barbacoas, por ejemplo, ha sido un esfuerzo de la juventud hacer danzas. Ha sido un esfuerzo de la juventud hacer los carnavales. Ha sido un esfuerzo de la juventud hacer grande como otros pueblos cercanos al gobierno central las fiestas patronales. Entonces falta más ayuda, falta más mano tendida. Y con las ONG se ha encontrado últimamente un poco de apoyo para que los niños y los jóvenes tengan un espacio de cómo manifestar lo que sienten, su mundo exterior con ese mundo interior que tienen. De su interioridad salen muchas cosas que son sorprendentes en el arte mismo. En su comunidad o territorio existen prácticas culturales o artísticas que contribuyan con su quehacer artístico. Hasta ahora, pues
yo diría la existencia es en un 5% tal vez, que es muy negativa, porque para tener una fundación, una escuela o un centro de aprendizaje del arte entendido en el campo del dibujo y la pintura, se necesita contar con un espacio que lo podemos llamar taller, unos elementos y las ganas, el alma de la juventud. Entonces, hay que seguir luchando, hay que tener fe de que más adelante la gente, los jóvenes especialmente, pues entrarán en esta dimensión y así podrán mostrar todo lo que poseen en su corazón relacionado con mostrar el arte, el dibujo, la cerámica, la escultura. Porque no solamente el arte es pintar y dibujar. A través de ese sueño artístico también hay que construir. Y bajo mis recomendaciones y mi tutoría, también hemos sacado jóvenes que hoy son arquitectos. Están trabajando en ese campo. Algunos con las indicaciones teóricas del arte universal en su gran dimensión, aprendieron, por ejemplo, a una vocación por el cine y también están metidos en ese campo. Pero son pocos los jóvenes que han podido salir y han podido hacer de todo esto que se llama el arte universal un esplendor pequeño que sea o que tenga el sello de este origen terrenal que es Barbacoas. ¿Qué le inspira para crear una obra, profe? Para crear una obra, a mí me inspira la naturaleza misma del paisaje. Me inspiran también las situaciones cotidianas de la sociedad. Me inspira el parque. Me inspiran las actividades que ejecutan los jóvenes, los niños. Pararse en un momento a observar el arte de la construcción de unos señores trabajadores. Hay que coger lápices y hacer un bosquejo, un diseño breve. Y entonces, entretenerse en ese campo de hacer cosas que le nacen a uno en la mente y que lo impulsa el corazón, eso es muy bonito y eso es una gran inspiración. Cuéntenos, profe, ¿cómo es ese proceso para crear una obra? Bueno, para crear una obra de arte se necesita, en primera instancia, conocer el lugar. Hay que tener en cuenta el tiempo o los tiempos cambiantes del lugar. Se puede hacer una obra, por ejemplo, en la mañana, con ese amanecer frío, al mediodía, con ese ambiente que se va calentando, y en la tarde, al morir la tarde, que ya el cuadro se vuelve triste, cuando de una pintura, de un paisaje se trata. Y para ello hay que preparar 3 cartas del color. Una carta del color en la mañana, otra en la época matutina y otra que se hace por la tarde. Entonces vamos a tener unos colores vivos, fríos, vamos a tener unos colores cálidos y vamos a tener unos colores grises o pálidos. La carta del color con unos elementos como espátulas, los pinceles para todos los estilos de pintura. Por ejemplo, cuando se va a trabajar al óleo, cuando se va a trabajar los acrílicos, cuando se va a trabajar las témperas, cuando manualmente se van a utilizar las crayolas, la acuarela, etcétera, etcétera. Todo tiene su proceso y entonces el muchacho que verdaderamente tiene amor para aprender tiene que revestirse de todos estos elementos. Artista no es cualquiera, porque anteriormente el arte estaba relegado solamente para la gente aristócrata, los que tenían poder económico. Esa barrera poco a poco se ha venido rompiendo. Y es así como también
Negros nos encontramos con blancos en las academias de educación superior. Pobres nos encontramos con ricos en la academia de educación superior. Porque lo que más importa es el amor por esta dimensión artística para hacerla grande en el universo desde una pequeña comunidad. No, Robert, ¿ese proceso siempre es igual o en alguna circunstancia cambia? ¿Cómo es? No es igual. Desde luego que cambia. Por ejemplo, el arte de la serigrafía. Hay que tener una mesa horizontal, como está este escritorio. Hay que tener unas espátulas grandes. Hay que tener unos tarros diferentes. Las pinturas tienen otros nombres. En el óleo, que tal vez es bonito, pero lo más difícil, porque hay que trabajar con unos aglutinantes, como es la trementina, como es el barsol, el aceite de linaza, que son fuertes y reaccionan en la candela, son venenosos, tóxicos. Entonces, allí hay que poner un poco de cuidado. Pero para el óleo, por ejemplo, se necesita primero tener un marco tensor. En el marco, ubicar la tela y luego hacer una imprimación, ponerla al sol para que seque. Una vez secada, entonces se comienza a hacer el bosquejo. El bosquejo se lo hace con un pincel blando, se hace el dibujo y ya posteriormente se comienza a colocar la pintura. En acuarela, pues son colores diluidos en agua. Las témperas también se utiliza agua. Y el acrílico es una técnica rápida porque es una sustancia muy colorante que se seca urgentemente. Entonces, el artista tiene que ser rápido en la solución de la temática que está desarrollando. ¿Qué elementos requiere para el proceso de creación? Para el proceso de creación, primero, una mente dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer. Un corazón sumergido en el amor por lo que se tiene que hacer. Ya luego vienen las cosas materiales. Los primeros, digamos, son espirituales. La mente, el amor, etc. Lo que ellos fluyen. Los materiales ya es el espacio y sus diferentes vehículos que son los elementos propios de la técnica que se quiere realizar. ¿Usted cuenta con todos esos elementos? Bueno, en principio como estudiante me tocó comprarlos. Como maestro de escuela me tocó recomendarlos. Y para hacer 1, 2 obras desde el taller, desde luego que tenía que contar de acuerdo a la técnica que se me pedía. Hay elementos que son supremamente caros. Por lo menos la técnica del óleo es muy cara. Lo más barato son los vinilos. Y los pinceles para manejar también son de diferentes calidades. En lo que es la serigrafía o el dibujo técnico, los roturadores, los bolígrafos de puntas muy chiquiticas, muy menuditas, son excesivamente caros en el comercio. Pero en el comercio se encuentra de todo. Y como es la experiencia la que le da el gusto al maestro, el maestro sabrá escoger los elementos más baratos para poder hacer su obra de arte. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan su proceso de creación? Empecemos, ¿cuáles le facilitan este proceso? Y luego me dice cuáles le dificultan. Bueno, cuando hay ganas de una persona que le gusta la decoración y hace la invitación al artista para que le haga un cuadro, es un elemento importante porque lo está haciendo valer ese proceder artístico que tiene. Otra cosa importante es que se reconozca al profesor de artes como un elemento humanista
que también ayuda a la formación de valores estéticos. Son elementos importantes que se deben tener en cuenta en el alma de un artista. Los que dificultan, en este caso, es las distancias que existen cuando se carece de materiales y tener que conseguirlos. Y a veces uno tiene que sacrificarse yendo a la naturaleza a buscar algunos elementos que comparados con los que se venden industrialmente pueden servir para equiparar todo el material necesario para la construcción de la obra de arte. ¿Cuándo se siente que está terminada la obra? Bueno, la obra se termina con un elemento final que se llama el acabado, porque comienza con un planteamiento, el desarrollo mismo de la obra y después definir contornos, bordes, la misma masa pictórica, etcétera, etcétera. Y ese último proceso es el acabado. Allí está terminada la obra. ¿Desde cuándo y cómo aprendió su práctica artística? Sí, más o menos, yo empíricamente la tenía como estudiante. Eso me valió mucho para que dentro de las áreas del conocimiento pudiera ser profesor de ayudas educativas por la practicidad que tenía y la dinámica misma para enseñarle a los alumnos y posteriormente pues para hacer una revisión a aquello que sabía y mejorar en el camino. Estudié en la Universidad de La Sabana, que fue más o menos entre los años 1985 a 1990 aproximadamente. ¿Cómo se apropió de las técnicas? Me apropié de las técnicas yendo a la biblioteca, conociendo los museos, asistiendo a talleres de hombres importantes, grandes pintores que venían a Bogotá de Alemania, de Francia, de España, Argentina y Brasil. A muchos de ellos los conocí, entendí su buena voluntad que tenían para enseñar los movimientos artísticos. Y entonces es como una película que uno la va recorriendo y se va enamorando de ella. Y así fue como en la Academia de la Universidad de La Sabana aguanté los 10 semestres, 5 años, estudiando, investigando, compartiendo con compañeros de la costa atlántica, del Valle del Cauca, de Boyacá, que hicimos una gran familia y salimos adelante para recibir la formación o el reconocimiento, título, en el año de 1990. Profe, todos nosotros tenemos maestros, ¿sí? Personas que hemos estudiado, que somos profesionales, hemos tenido muchos maestros. Pero siempre hay, de todos esos maestros, siempre hay uno o unos que son referentes para uno. ¿Quiénes son sus maestros? ¿Quiénes son los referentes? Bueno, sí, en mi vida estudiantil yo tengo muchos, porque así como el arte a través del dibujo y la pintura son los que dan las herramientas para uno desarrollarse vitalmente, porque los números no se escriben, los números se dibujan. Las letras no se escriben, las letras se dibujan. Así sucesivamente. A uno le enseñaron a leer, a uno le enseñaron a escribir. Y entonces, en la básica primaria, la profesora Isaura, la profesora Catalina García, la profesora Colombia Castillo, en el bachillerato, Elena Margarita Tapia en el Colegio Luis Irizar, pero antes que ella, el rector, a quien lo he considerado como el personaje más importante de la educación en Barbacoas, el señor Hernando
Rueda Ortiz, que hizo verdaderos varones para que creciéramos en la instrucción y después en la formación cuando Él nos llevó a la normal y allí nos convirtiéramos de maestros. Las hermanas carmelitas también son un caso especial muy aparte, porque los valores que ellos encarnaron de nosotros hicieron grandes personas. En el campo de las artes, ¿cuáles son sus referentes? En el campo de las artes, yo recuerdo a una hermana, Camila Reyes, como que se llamaba, porque ella nos enseñó, junto con la hermana Herminia Villegas, nos enseñó educación para el hogar. Y allí nosotros hacíamos tarjetas con pinzas, con agujas, con tijeras, para decir algo muy novedoso, sin nada de alabanzas. Éramos como 45 compañeros y los mejores trabajos en eso de bordados, de cosas, cuando estas actividades artesanales o manuales de las famosas manualidades antiguas eran propias de la mujer, mis trabajos eran los mejores. Siempre en esa materia yo saqué el bendecido número 5. Entonces todo eso me dio el impulso para yo amar el arte de hacer cosas. Allí estuvo todo. ¿De qué manera, profe, usted continúa aprendiendo sobre su práctica artística? Bueno, yo siempre he dicho que si uno forma juventudes, los jóvenes que piensan como el mentor se convierten en la prolongación del que ya está viejo. Y yo sigo aprendiendo de esos alumnos que a mí me aprendieron. Por ejemplo, en el arte de la pintura, Miller Nicomedes Palacio ha sido el alumno más sobresaliente que yo tuve en la normal, aunque él tenía sus bases, pero era necesario aplicarle un bálsamo que ordenara eso que él sabía. Y él lo aprendió de esta biblioteca, toda la teoría del arte, y en los talleres se corrigió bastante revisando lo que él hacía. Ya hoy es un maestro, es un pintor con especialidades en música, que más se dedica a la música, pero tampoco ha descuidado la pintura. A Neider Palacio, hermano de Miller, también fue un buen muchacho. Franco Vallejo, lastimosamente no siguió con la carrera de la pintura porque se dedicó a la medicina. Y así por el estilo, es una gala de jóvenes y mujeres también que aprendieron de mi mente, de mi corazón y de mis manos a hacer muchas cosas. A ellos les debo el estar todavía presente y por ellos yo camino, porque ellos se han convertido en la huella que va quedando en ese camino del arte. Bueno, la siguiente pregunta ya usted me ha dado la respuesta por lo que ha dicho. Voy a hacerle la segunda parte de esta pregunta. ¿Cómo usted diseña y desarrolla el proceso formativo? El proceso formativo en el arte, en primera instancia, hay que llegar al aula, primero dándole gracias a Dios, porque Dios es el Padre, es el artista supremo, y su primera obra es la creación, que hoy está en boga con la casa común, que es nuestro medio ambiente, la tierra que pisamos. Posteriormente, la presentación del tema, sin antes dejarles de hablar de algunos grandes exponentes de la pintura
y que tengan su afinidad con la temática, para que eso les quede también como materia de consulta, de aprendizaje, y entonces vayan formando su argot artístico, porque el pintor también tiene su léxico del arte y se manifiesta con ese lenguaje. Ya viene la puesta en común, que es la realización de la obra. Hay que estar conversando con cada uno de los alumnos, haciéndole las correcciones, dándoles orientaciones, dándoles ánimo, contarles de valores importantes, si hay algunos grandes exponentes de la pintura, hablarles de su estilo de vida, para que ellos también vayan encarnándose en eso, hasta que viene la parte final con el acabado de la obra, donde ellos hacen su autoevaluación, se hacen sus calificaciones y creen si lo que hicieron estuvo bueno. Y si algo estuvo malo, hay que llenarlos de coraje para que sigan en esa dimensión artística. Profe, ¿a quiénes dirige usted este proceso de formación? Actualmente, entendiendo el arte como una cosa grande y universal, yo lo dirijo a los niños y niñas, a todos los jóvenes y a través de charlas también a personas mayores, adultas y de la tercera edad que conversan conmigo, hacemos escenarios, buscamos escenarios de aprendizaje como es el parque, el andén, la Peña Lisa, por decir un lugar muy estratégico y novedoso de barbacoas, y conversamos de todas estas cosas. Se les pregunta como un cazador buscando elementos artísticos y en la familia hay muchachos que tienen esos sentimientos por el arte y entonces vamos también focalizando muchachos que lleguen a conversar conmigo y en estos espacios, después de una conversación, les facilito algunos materiales para conocer qué ideas y qué rumbos tienen con respecto al arte. ¿Qué oportunidades y retos identifica para el desarrollo de la formación? Oportunidades. Importante sería encarnar en las autoridades locales el sentido y la importancia de la construcción de unos espacios que sean propios para el arte, que se preocupen por la creación de una casa de artes y oficios, donde no solamente se pueda hacer, sino que se conserve la memoria histórica del pueblo, de las instituciones, etc. Otro aspecto puede ser las alianzas que ahora, a partir del COVID-19, se han hecho fáciles a través del Internet, a través de las llamadas que hacen los ministerios, meterse a los proyectos para que eso también llegue acá y uno encuentre una manera de cómo hacer. En otras esferas, por ejemplo en el folclore, de eso se está llenando la juventud, los niños y también ciertas personas adultas organizando sus grupos, porque todo eso está enmarcado en la historia del arte. Maestro, ¿cómo realiza el proceso de producción de su obra o proceso artístico para llevarla a escena, exposiciones o exhibiciones? El proceso de realización hay que hacerlo con mucha vida, con mucha alegría, con mucho orden, siempre teniendo en cuenta lo que se pretende hacer, que es mostrarla ante un auditorio que la va a probar, va a mirar los resultados que en la obra se encuentren. Lastimosamente, como
Desde barbacoas no se tienen los mejores elementos para hacer un buen trabajo relacionado con las técnicas de pintura. eh, Exposiciones han sido pocas, pero sí me ha tocado salir a los museos cercanos de Pasto, de Cali, en Popayán, para contrastar y relacionar aquello que se hace desde el otro lugar con lo que se puede hacer en barbacoas. ¿Con qué cuenta para la producción? Para la producción, yo cuento con algunos materiales, como es una caja de pinceles. Tengo mucho material de la técnica de la acuarela. Hay todavía algunos vinilos y herramientas como las gubias, como los punzones, etcétera, etcétera, las espátulas que son tan necesarias para poder regar la pintura. Marcos tensores también se pueden hacer, se va donde el carpintero, se hace el marco y luego se hace el trenzado, que hay que comprar unas telas que traen unas dimensiones, tienen sus marcas, sus códigos, y se busca lo mejor para poder hacer una obra de arte. Los tamaños también, que ya dependen de la persona que pide que se le haga la obra. O si no en serie, pues las escoge el mismo creador para que se puedan vender, se puedan mostrar en una galería o también en una feria. ¿Y usted, profe, ha tenido retos para la producción de su obra artística? Hombre, estoy agradecido por este momento, porque retos así, de que se me invite, de que se me lleve, ha sido difícil. Por las muchas circunstancias que ha vivido el pueblo de Barbacoas y desde afuera, pues es poco lo que saben de los que vivimos en Barbacoas, que somos los hacedores de cultura, que somos los forjadores del talento humano. Pero a veces, cuando vienen gentes externas, pues ya se llevan algo de uno y entonces a través de la comunicación ya hay unas alianzas, hay unas relaciones que se pueden tener en cuenta para tiempos futuros. ¿De qué manera gestiona sus proyectos artísticos para venderlos, exhibirlos o ponerlos a circular? Hombre, cuando era profesor, yo presentaba un presupuesto al rector sobre materiales para trabajar la clase de artes. Pues me daban algunos materiales, pero como yo era muy entusiasta, tenía mucho amor por el arte, cuando salía a los grandes almacenes de la ciudad, yo compraba muchos materiales y entonces con ellos iniciábamos una ruta de la mano de los estudiantes a mejorar esas condiciones internas que poseíamos y que estaban relacionadas con la pintura y el dibujo. Y entonces luego encontrábamos el asombro en respuesta a aquello que los alumnos comenzaban a hacer y a mostrar. ¿Cómo trabaja en alianza con otras personas sabedoras, gestoras o artistas, para la gestión de su proyecto? Hay oportunidades en que nos buscamos. Sí, nos encontramos para hacer equipo. Pero a veces las distancias impiden de que podamos compactarnos y hacer unos trabajos colectivos. Entonces cada uno tiene que hacerlo desde el lugar en que se encuentra. Coméntenos, profe, ¿cuál es el
proceso de legado o de apropiación de los saberes relacionados con su práctica artística? El legado. Si el legado es dejar huellas, Ajá. pues yo siempre he concebido una idea, que mientras tenga este resto de vida, pudiéndola manejar, es mi disposición para entregar todo lo que he aprendido y que como un tesoro que poseo, lo puedan conocer, lo puedan entender y lo puedan también mostrar las futuras generaciones. Ok, ok. Profe, ¿usted realiza actividades para entregarle ese legado o sus saberes a otras personas? Sí, mi formación familiar me enseñó que uno debe tener buenos valores y entre ellos el valor del servicio comunitario es una de mis grandes banderas. Yo vengo trabajando con el Instituto Municipal de Cultura, facilitando de manera incondicional todos mis saberes, al punto que ahora en el mes de octubre posiblemente vamos a abrir un espacio para llamar a algunos jóvenes que quieran aprender a dibujar y a pintar. Entonces yo creo que allí se está abriendo una de las primeras puertas en cuanto a esta parte singular del arte y eso lo vamos a hacer. Eso suena importante, Claro. maravilloso que ese proyecto ojalá Sí. llegue a un feliz término, porque Barbacoa lo necesita. Cuéntenos, profe, ¿qué facilita o dificulta ese proceso de entrega o legado de sus saberes a otros? Positivamente es mucho lo que puede servir a futuro a esta nueva generación, porque recordar la historia, recordar sus personajes, pienso que es una cosa gratuita, pero no es fácil, porque el mundo es cambiante, las sociedades también cambian y los jóvenes también han cambiado. Y en estos pueblos pequeños tenemos esa gran sorpresa con la llegada de la nueva era, en esta modernidad y posmodernidad. No es fácil hoy en día enseñar, porque la juventud se ha enamorado mucho de ciertos caprichos que como que están más fáciles a su corazón, a su querer y a su manera de divertirse. Entonces, no hay ese encanto como para recibir todas estas informaciones posibles. Por ejemplo, terminamos de hacer un foro ancestral que aunque en un 80% estuvo muy positivo, muchos jóvenes que asistieron no estaban conectados con el foro, no estaban conectados. Entonces, hay que seguir produciendo más foros, más encuentros, de la mano de las administraciones municipales, de la mano de esta naciente empresa privada que ya tenemos en Barbacoas, con el comercio, de la mano de alianzas que se puedan hacer con las organizaciones no gubernamentales, para que se den estos espacios, se den estos momentos y que se haga una pedagogía con la juventud, con la niñez, para volverlos a encauzar en lo que verdaderamente a ellos los forma y los hace personas de bien. Bien, maestro. ¿Usted cree que sus saberes, prácticas artísticas aportan a la construcción de la paz de nuestra región? Cuéntenos, ¿cómo? Desde luego que sí, porque
estando con la juventud o iniciando con los niños van a caminar, van a avanzar y van a irse o van a ir creciendo en una manera de vivir mejor la vida. Porque el orientador no solamente puede enseñar las técnicas del arte pictórico y del dibujo, sino también que en medio de eso hay que mostrar los valores humanos. Y los estilos de vida también han cambiado. Entonces, si volvemos a asegurar esto, haciendo esa clase de pedagogía, vamos a concebir la paz. Aunque yo sigo pensando, cuando se habla de la paz, porque la paz es algo abstracto y la paz debe estar en el corazón del ser humano. Pero para que eso se encuentre en el corazón del ser humano, hay que educar al hombre, hay que transformarlo. Porque no es que yo me hice malo y que por ser malo tengo que cambiar. Uno comienza a ser persona cuando de pequeño se lo hace crecer en valores. Y en eso la familia también perdió ese espacio. En las instituciones, porque está llegando una generación difícil, también se están perdiendo los espacios. Y en la sociedad mismo, la parte externa, se han perdido los espacios porque ese es el mejor espacio que tiene la juventud para hacer diferentes tipos de recreaciones. Pero la paz es posible a través de lo que uno enseña, de lo que uno forma, en lo que uno hace crecer al otro. ¿Cómo muestra al público lo que crea y produce? Al público hay que asombrarlo. Hay que asombrarlo. Hay que hacer una divulgación de lo que uno hace. Cuando se es académico, están las invitaciones, están los encuentros y el espacio para mostrar todo lo que uno hace. Cualquier artista, cuando se presenta en escena y al frente está un auditorio, allí está reflejando todo el producto que posee. Y así mismo son los pintores. Ellos, por ejemplo, aprovechan los museos, las galerías para hacer sus exposiciones. Barbacoas no tiene esos espacios tan grandes donde se pueden presentar 50, 100, 500 cuadros. Que la gente pueda recrearse caminando, hacer una lectura, conversar con ellos, porque allí se va a encontrar con el creador y él como apreciador van a tener también una confrontación de diálogo. ¿En qué eventos, festivales o ferias ha participado usted con sus productos? Bueno, en alguna oportunidad en los Juegos Interdocentes de Guapi se hizo un concurso de pintura. Yo era profesor de la normal y allí con otros compañeros profesores hicimos dibujos varios de la cotidianidad y del paisaje de Barbacoas para mostrar a un público de qué nosotros estábamos hechos y qué podíamos tener también en nuestro pueblo. La exposición que se hizo en la Galería de la Universidad de La Sabana, una vez terminamos la monografía y que como elementos de grado yo expuse 3 cuadros. Uno de una región veredal de clima cálido, otro de una zona páramo y el otro era, a ver si me acuerdo, y el otro cuadro creo que era de selva, de bosque, rescatado de la región de Jamaica, en el territorio de Hamburgo. Con esos 3 cuadros, pues obtuve una calificación que me sirvió para obtener el título de licenciado en Artes Plásticas. Aquí en el territorio
¿existen medios de comunicaciones locales o regionales que difundan sus prácticas artísticas? En Barbacoa sí se han venido estacionando unos medios de comunicación. Por ejemplo, en la parte colectiva, los medios radiales, hay 2 emisoras, pero más a mí me han llamado para hablar de temas que tienen otro carácter, como por ejemplo, cómo partir de la obra de la creación y meterse en el movimiento Laudato Si. En otras oportunidades, temas históricos, como en la emisora Jamaica, lo he hecho en varias oportunidades para hablar de la cultura de barbacoas. Se necesita que con un apoyo para el pago de las ediciones radiales se pudiera hacer un buen trabajo donde se enseñe la metodología de cómo pintar un cuadro, de cómo hacer un dibujo, de qué es el arte en su sentido general, qué áreas hacen parte del arte universal, que la gente entienda que es que el arte también está ocupando una gran cantidad de poderes. El periodismo es arte, el cine es arte, el cuarto poder es la música, la pintura y la pintura y el dibujo son el primer poder. La arquitectura está en el tercero con la escultura. Entonces, en la cuestión artística de todo el quehacer humano, siempre hay un estatus, siempre hay una escala de poderes. Y todo eso hace parte de esa gran dimensión artística, así como también la belleza que es universal. ¿Usted alguna vez ha comercializado sus productos? Una vez, en la ciudad de Pasto me tocó vender unos gallos que se hicieron con la técnica de la pluma. Perdón, ¿unos qué? Unos gallos, es decir, gallos en pelea. Fue una obra muy bonita, no alcancé a tomarle fotos para guardarla porque precisamente como me tocó hacerlos en la ciudad de Pasto, al salir a un centro comercial, una señora se enamoró de ese cuadro y entonces eso me sirvió para retornar a Barbacoas porque estaba careciendo de recursos y fue la opción más fácil que tenía para eso. Que es una anécdota muy bonita, pero yo casi el arte de lo que se ha hecho no he vendido porque yo hago cosas y las regalo. Sí, usted lo hace para sus Sí, amigos, para la familia. exacto. ¿Qué oportunidades perdón, hay en su entorno para la circulación de sus productos o servicios artísticos? Oportunidades para el comercio de la producción artística, aquí eso es escaso. De vez en cuando, una maestra le dice a uno, hágame una obra de arte. Necesito que me haga un cuadro de flores para colocarlo en mi sala. Pero no toda la gente de Barbacoas tiene ese gusto por la decoración, por la ornamentación. A veces buscan lo natural, comprar unas matas, pero así de cuadros suntuosos, la panorámica de Barbacoa, diga usted, el río Telembí, las balsas, cosas que se hacen. No, a veces eso se hace, pero con el tiempo, pues como queda allí, va desapareciendo. Como se han dado cuenta, a veces quedan los recuerdos a través de fotografías, pero la humedad, todo eso lo va acabando. Bueno, profe, no nos queda más pues, que agradecerle por un momento
proyecto maravilloso, profe. La verdad que usted y otros sabedores de barbacoas necesitan de que sean visibilizados, ¿sí? De que el mundo conozca que ustedes existen y que han venido haciendo un trabajo silencioso, pero muy fuerte, ¿sí? Sí. Muy poderoso aquí dentro de nuestra región, que a veces ni nosotros mismos, los que vivimos en la región, reconocemos el trabajo que hacen ustedes y otras personas. Pero creo que eso es uno de los objetivos de este proyecto, ¿no? Que estos señores todos se han visibilizado, ¿sí? Y tenemos que empezar entre nosotros a dar importancia a nuestra gente, a nuestros artistas, a nuestros sabedores, ¿sí? Estamos de acuerdo. De parte del Ministerio de Cultura, del programa de expedición sensorial y de este proyecto de mapa de expresión artística, en nombre propio y de mi compañero Omar Quiñones, más conocido como el Maguireño, por el proyecto de emprendimiento que le está llevando en materia de comunicaciones, ¿sí? Don Robert, como así lo conocemos, ¿sí? Popularmente, cariñosamente, aquí en Barbacoa, don Robert, mil gracias por habernos atendido, por habernos hecho entrar a su casa y por habernos dado la oportunidad de conocer parte de su vida, de su faceta como artista. Sí, gracias a ustedes especialmente por visitar mi casa y por hacer conmigo pues este espacio de experiencias artísticas que para algo tienen que servir y que ojalá los que nos puedan ver y escuchar se apiaden de los hijos de Barbacoas para que también nosotros sigamos avanzando en todos nuestros saberes y todo lo que tenemos para bien de la humanidad. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Bueno.